¿Qué tal? Bienvenidos, yo soy Marcos Hilario. Una vez más, este trabajo es para ustedes, para los niños, los jóvenes, adolescentes, los adultos, los tutores, los padres de familia y los maestros que abordan estos temas de las lenguas originarias, en este caso el náhuatl. Les traigo una presentación más sobre sustantivos en una tercera sesión que espero disfruten y aprendan. Vámonos a la sesión. Bienvenidos. Sustantivos en náhuatl, clase 3. Los sustantivos son los nombres de las cosas. En esta ocasión les presento palabras o sustantivos que inician con la letra E. Eecatl, aire o viento. Ecawaloni, soplador. El tapachtli, pechuga. Elotl, elote. Elotamali, esta es una palabra compuesta. Tamal de elote. Estli, sangre. Elpa, pecho. Epatl, zorrillo. Exotl, ejote. Les traigo también palabras o sustantivos que inician con la letra I. Ichcat, borrego. Ichpocatl, muchacha. Ichtaca, callar o silencio. Ilhuitl, fiesta. Itic, estómago. Icpatl, hilo. Icpali, banco. Ichtihki, aquí pareciera que dejé dos i's juntas, no es así. Una es J. Ichtihki, ladrón. Ilpicatl, lazo. Istatl, sal. Istitl, uña. Itzcuintli, perro. Ihuitl, pluma.
Ishtilolo. Ojo. Ixitl. Pie. Istac. Blanco. Iztaccitl. Palabra compuesta que significa frijol blanco. Ixtescatl. Anteojos o lentes. En los últimos días hemos estado viendo 3 formas básicas de adquirir los sustantivos. Esta es una tercera forma, regalar en primera persona. Veamos algunos ejemplos bajo la estructura pronombre más verbo más numeral más sustantivo. Aquí les traigo algunos ejemplos. Nextlocoli se elotl. La traducción es: regálame un elote. Si observamos, el sufijo me hace referencia a la primera persona. Regálame a mí. Regálame. Nextlocoli. La correspondencia me de regálame a mí es nech. Regálame un elote. Segundo ejemplo. Nextlocoli ome ichkame. La traducción es: regálame 2 borregos. Tercer ejemplo. Nextlocoli tipitzin istatl. Regálame poquita sal o regálame un poco de sal. Llegamos así al final de este video, que espero sea de mucha utilidad para ustedes. Muchas gracias.